Hola, mi nombre es Bernardino Guillén de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Tijuana. Nos están pidiendo realizar lo que es un proyecto final de SolidWorks. El tema que tomé para este proyecto es realizar un ensamble de un extractor de poleas como proyecto final. Y esto incluye la realización de los dibujos en 2D. Eh, bueno, pues vamos a ver cómo realizamos nuestro proyecto final. Estos fueron los dibujos en 2D del extractor de poleas. También está lo que es la vista explotada de todos los componentes que fueron necesarios para la utilización de este extractor. Y así sucesivamente, cada uno como su base, su tornillo, los pernos, este, dos sujetadores que lleva. Este es el dibujo del sujetador. Ahorita vamos a explicar cómo lo realizamos, así como el, el maneral y unas bolitas que lleva en el maneral para evitar que lastime la mano cuando está siendo utilizado. Entonces, este es nuestro maneral. También lo tenemos en lo que es el dibujo en la vista explotada. Este es nuestro dibujo, nuestro maneral. Entonces, para poderlo utilizar, vemos que funciona. Entonces, vemos que funciona en cuanto a movimiento del ensamble. Este es un sujetador, este es el otro sujetador. Esos son los que sujetan las poleas. Van agarrados de los pernos, de la base. Y pues el tornillo, que es el que trabaja, que hace que, este, que a la hora de que va entrando nuestro tornillo, pues va haciendo presión para sacar las poleas. Vemos que a la hora de recorrer el tornillo hacia abajo sobre lo que es la, la base, lo vemos en esa vista. Vemos que gira que trabaja nuestra polea. Okay. Entonces, trabaja sobre la polea de nuestro extractor. Entonces, prácticamente esto es lo que es la práctica. Bueno, pues vamos a ver cuáles fueron todos los elementos que fueron incluidos para la realización de esta polea. Entonces, esta es nuestra polea y todos los elementos que utilizamos, lo que es una base, los pernos, dos sujetadores, un tornillo y este es el, el pasador, que es el tornillo, que es el maneral, y estas pequeñas esferas, que son unas bolitas que van insertadas en el maneral para que éste pueda operar. Entonces, los elementos necesarios que fueron utilizados, vamos a abrirlo. Entonces, esta es la base del sujetador. Esta fue nuestra base que utilizamos este, para, para poder operar nuestro extractor. Entonces, como vimos, lo que es el tornillo va a circular sobre esta parte van lo que son los pernos y también van los sujetadores en estos extremos. Entonces, eso es lo que es la base.
Vamos a abrir cada uno de los elementos que fueron utilizados. Ahorita también ya los tenemos en lo que es el dibujo. Bueno, tenemos lo que es eso fue la base. De ahí tenemos lo que es el tornillo. Este fue nuestro tornillo que utilizamos, que va insertado sobre lo que es la base, como lo vimos en el ensamble, y lleva las perforaciones en la parte de arriba, en el cabezal, para que pueda el maneral ser utilizado. Entonces, de ahí incluimos lo que es los pernos que son los elementos que van a unir los sujetadores. Es prácticamente un perno muy sencillo, es solamente dibujamos un círculo, lo obstruimos para poder obtener lo que es el cuerpo. Ah, entonces esto es lo que es nuestro perno, ¿no? Y lo otro, el otro elemento sería estoy mostrando cada uno de los elementos que fueron necesarios, que los dibujé. Abrir. Esto es lo que es el sujetador, que va en lo que es el perno. Se agarra lo que es el perno hacia la base, y este es lo que trabaja en forma hacia arriba y hacia abajo para que se pueda operar. El otro ya tenemos el perno, entonces el sujetador. El otro es el maneral, que va en la parte de arriba. El maneral es como un perno prácticamente, que va insertado en lo que es eh, la cabeza del tornillo para que pueda ser operado. Aquí tenemos lo que es el perno, ¿no? Entonces, el otro elemento, pues, fueron lo que son las terminales, que son las bolas. Estas bolitas son prácticamente las que van insertadas en lo que es el maneral en la parte de arriba. Son dos que lleva el dibujo, como lo vimos. Entonces, ya tenemos todo. Entonces, este es lo que es nuestro extractor, ¿no? Entonces, ya vimos que trabaja correctamente el extractor a la hora de operarlo. Vemos que ok, entonces funciona muy bien. Ok, entonces vámonos a lo que es el dibujo en 2D. Ok. En el dibujo en 2D, lo que hicimos prácticamente fue insertar lo que eran, utilizando las funciones que vemos para voy a cerrar algunos elementos. Bueno, mientras nos permita trabajar, así lo vamos a hacer, pero sí se hace un poquito lento porque tengo varias páginas abiertas. Ok, entonces lo que yo hice para empezar a hacer en 2D, primero hice lo que fue mi plantilla personalizada, agregando lo que es mi nombre, mi número de alumno, y agregué lo que era el nombre del proyecto, que en este caso es proyecto final. En este caso, para todo este trabajo se utilizaron 8 páginas. Esa sería la 1 de 8, que incluye lo que es el ensamble completo del extractor de poleas. Entonces hice una página personalizada, la modifiqué para poder
trabajar en ella, ¿no? Entonces, lo que hicimos prácticamente para insertar eso, como lo vimos en la clase pasada, fue utilizar las funciones. Nos vemos a View Palette y ahí prácticamente, bueno, en esa parte fue lo último que inserté, por eso me sigue apareciendo. Pero aquí, en esta parte, nos fuimos a lo que es el ensamble, el extractor, y le di a abrir y ya me aparecían prácticamente todas las vistas de lo que es el ensamble completo del extractor. Seleccioné solamente una de ellas y prácticamente la coloqué y ya le di girar para que se alineara y ya poder trabajar en ella, poderla mostrar en lo que es la página número 1. La escala que utilicé para este dibujo fue una escala de 1 a 1. El tamaño se me hizo muy bien. Para insertar lo que fue el build de materiales, pues nos fuimos a lo que es tablas y de ahí insertamos lo que es el build de materiales. Prácticamente nos salió el recuadro. Borramos la columna que no fue necesaria utilizar y solamente dejamos la información necesaria para poder presentar nuestro proyecto. En este caso tenemos que el primer punto pues fue la base de sujetadores. La cantidad necesaria utilizar fue solamente una pieza. El número 2, que fue insertado lo que es el tornillo, utilizamos solamente una pieza. El perno, tenemos cantidad utilizada, se utilizan 2 piezas. Y del sujetador también son 2, ya que tienen que agarrar una por cada lado. Y tenemos el maneral, que va insertado en lo que es el cabezal del tornillo. Es una pieza y las bolas que van en la terminal del maneral son 2 piezas. Entonces este sería nuestro build de materiales que va incluido en lo que es la primera página. En la hoja número 2 se incluyó en lo que es la vista explotada. De la misma manera, tenemos la vista explotada de lo que es el ensamble. Y tenemos que de lo mismo utilizamos esta parte y nos fuimos al isométrico. Nos fuimos al isométrico y agarramos, lo seleccionamos, lo arrastramos y fue lo que pusimos aquí en lo que es la hoja número 2, que refiere a la vista explotada. Aquí algo se me desacomodó en lo que es pero ahorita voy a tratar de acomodarlo. Ok, entonces muestra la vista explotada nos muestra la cantidad de elementos que fueron utilizados para poder realizar nuestro ensamble. En este caso el número 1, que muestra que es la base, solamente se ocupa una pieza. Lo que es el tornillo fue el número 2, es una pieza. El número 3 fueron los pernos, aquí están los 2 pernitos, que fueron 2 piezas. La número 4 fueron 2 de lo que son los sujetadores, como los vemos, es este y este. Y el número 5, lo que es el pasador que va insertado en lo que es el tornillo, ¿no? Y la número 6 nos marca 2 piezas que son las dos terminales que se acomodaron, que viene siendo esta y esta. Okay. Entonces, pasando a la hoja número 3, ya nos marca en la hoja número 3, empezamos ya a hacer lo que son las dimensiones de lo que es la base. Aquí en lo que es el cuadro de información, tenemos que es el proyecto final, la base de sujetadores. Y la escala fue seleccionada 1 a 1. Y lo que hicimos fue dimensionar la pieza. En este caso seleccioné la mejor de las vistas que nos diera mayor información para poder proveer la información necesaria
en la fabricación de la pieza. En este caso fue la parte que lleva el elemento que lleva mayores dimensiones, ya que esta fue un rectángulo, lo extruimos para poder obtener el cuerpo. De ahí lo que hicimos fue crear las perforaciones, tanto de lo que es la parte central, una perforación atravesada a través de todo lo que es el cuerpo y de media pulgada, y las otras extruimos también lo que era la parte frontal a través de todo lo que es la base, y hicimos dos extrusiones, 2 por 280 milésimas. Las unidades están descritas en lo que son pulgadas y PS, y también ya proporcionamos las siguientes dimensiones. Por ejemplo, esta que muestra que nos indica que los dos lados son de .36, también este y este, y como es una pieza simétrica, no necesitamos expresar todas las dimensiones en el otro extremo. Expresándolo solamente en un extremo, sabemos que al ser simétrica prácticamente es la misma dimensión. Aquí la altura también quedó de 2 por .62, que refiere a esta y esta. Como es simétrica, solo especificamos ahí. En esta vista realizamos lo que son las dos perforaciones atravesadas, que son donde van los pernos en los laterales, que refieren a estas perforaciones que van aquí, son atravesadas. Y las distancias elegimos también para el Smart Dimension. Seleccionamos lo que es el centro, desde el vértice horizontal y el vértice vertical. Entonces seleccionamos el punto y ya a partir de aquí pudimos seleccionar todo lo que son los horizontales, por ejemplo, qué distancia va esta perforación y a qué distancia tenemos lo que es lo ancho, ¿no? En este caso sería lo que es la altura, porque refiere a esta parte que va de este lado. Y igual en la vertical pudimos tomar la dimensión a partir del centro y marcamos la perforación. Nos dice que va a .25, un cuarto de pulgada. La otra perforación dice que va a 2 pulgadas y un cuarto. Y de la orilla, pues de orilla a orilla tenemos que son 2 pulgadas y media. En la otra vista especificamos lo que era la dimensión, cuánto nos mide que viene siendo esta vista. Dice que nos mide una altura de 0.8 pulgadas y un ancho de 1 pulgada. Entonces, esas son las dimensiones para lo que fue la base. Tenemos lo que es el tornillo. De la misma manera, el tornillo, pues especificamos en el cuadro de información que es un tornillo y su escala fue de 1 a 1. Y en las vistas que tomé esta vista que es una de los laterales, lo puse de esta manera para poderlo visualizar aquí en el isométrico. Entonces las dimensiones del tornillo nos dice que su longitud dice que es de 3 pulgadas, 3 cuartos. Tiene un diámetro de lo que es media pulgada. En lo que es la punta del tornillo, dice que tiene un ángulo de 45 grados. De la misma manera, ese ángulo de 45 grados lo tenemos en la parte del cabezal, que viene siendo esta parte, al hacerle un corte. Okay. Entonces, lo largo del cabezal es de 0.9 pulgadas. La perforación en la que va a entrar el perno es a través de todo lo que es la cabeza y nos dice que es de 1/4 de pulgada. Esa es la información que estamos colocando en lo que es la información más importante en lo que es la vista del tornillo. En la vista superior nos indicamos que
que el diámetro de la cabeza pues es de 0.80 y el diámetro que queda después de hacerle el ángulo a 45 nos queda de 0.56 el diámetro. Y por la parte de abajo del tornillo, de la misma manera, este diámetro es 50, aquí se lo estoy especificando, que es el diámetro 50 y mide 0.38 pulgadas, lo que es la parte ya final del tornillo, que viene siendo ya después de haberle quitado el ángulo de 45, hacerle el ángulo de 45 grados. Entonces, esa parte fue lo que hice del tornillo. En la hoja 5 refiere a lo que es el perno. El perno pues es prácticamente una figura muy sencilla como esta figura. Prácticamente no es más que un círculo y hacer la extrusión para su longitud. Entonces es un dibujo muy sencillo. Entonces este es el dibujo del perno. Aquí en la escala del perno, ya que es una pieza muy pequeña, la puse de una escala de 2 a 1 para que se pudiera magnificar un poquito más en lo que es la hoja del dibujo en 2D. Como ya lo vimos, es una pieza muy sencilla, solamente se hace un círculo y se extruye. En este caso el círculo, el diámetro es de 0.25, es muy pequeño, es un cuarto de pulgada y con una longitud de 1 pulgada, es prácticamente un pernito, ¿no? Es muy pequeña la pieza. Lo que es la página número 6, tenemos lo que es el sujetador y escogí sus vistas. De este viene siendo el sujetador, lo tenemos, es esta pieza que es el sujetador. Lo tenemos con las dimensiones. Okay. De la misma manera, para hacer el dibujo y tomar la mejor de sus vistas, nos fuimos a View Palette, tomamos lo insertamos. Vamos a hacer este ejemplo. Por ejemplo, nos fuimos seleccionamos aquí en los dos puntitos y nos fuimos a lo que era el sujetador. Open. Okay. Estas son todas las vistas que nos da lo que es el dibujo. Entonces tomé la vista de la parte frontal. Esa fue lo que coloqué para realizar las dimensiones del dibujo 2D. De la misma manera, aquí en lo que fue para poner las dimensiones, en Smart Dimension me fui a lo que era el origen en la parte vertical y horizontal para poner las dimensiones a partir del 0. En este caso, el colocar mi 0, aquí seleccioné lo que es la distancia de la perforación. Dice que va a 40.40 hasta 4 pulgadas. Y poniendo el 0 y para tomar las dimensiones en horizontal, la misma aquí nos indica que selecciona el círculo que va de 1/4 de pulgada y que tiene una anchura de media pulgada. La altura a la que va este corte, que viene siendo esta parte, esta altura, dice que es de 0.30, y la longitud que marca de aquí a acá, que es lo ancho de lo que es el gancho para agarrar la polea, dice que es de 0.40 o 400 milésimas. Y hay una distancia, como nos marca esta vista, que es de 3.6 pulgadas, que es de lo que es esta orilla a la longitud total. Entonces nos dice que tiene
una perforación que es de 1/4 de pulgada y tiene un radio de 1/4 de pulgada también. Entonces, esas serían las dimensiones. En esta vista solamente coloqué lo que era la altura, que viene siendo esta, que nos dice que es 0.80. Aquí si tomamos la suma de este 0.30 más este 0.50 nos da una altura total de 0.80. También tenemos lo que es un grosor de 0.25, el grosor de la pieza, que viene siendo esta parte de aquí a acá. Nos indica el dibujo que es de 1/4 de pulgada. Entonces ese sería lo que es la dimensión, y el nombre pues es el sujetador, y su escala la hice, ahí sí, tomé solamente la escala 1:1. Okay. Entonces de ahí sería la página número 7, que refiere a lo que es lo mismo, el maneral. Si tomamos en cuenta aquí el maneral, pues es igual, es una pieza muy sencilla que va, solamente es un círculo con su extrusión para que nos dé lo que es una barra, ¿no? Entonces es una barra sencilla, con eso hacemos el maneral. Y las dimensiones utilizadas para este maneral, pues nos dice que es de 1/4 de pulgada de diámetro, extruido con una longitud total de 2.5 pulgadas. Entonces es prácticamente sencillo hacer lo que es el maneral, así lo vemos ya en su vista, ¿no? Es prácticamente una barra. Tenemos aquí en el cuadro de información, tenemos que es un maneral y que aquí su escala es de 2:1. Aquí sí le cambié la escala para poder visualizar un poquito mejor la pieza, ya que como es una pieza muy pequeña, se hace un poquito difícil interpretar tanto su dimensión y ver la pieza. Entonces, al incrementar la escala, pues ya podemos visualizar mejor la pieza. Y la última pieza, hacemos referencia a lo que es son unas terminales que van insertadas en lo que es la barra, que vendrían siendo estas. Aquí, para esta pieza, pues fue también sencilla. Hicimos un corte de revolución, dibujamos lo que era una esfera, dibujamos lo que era la distancia, de aquí a acá, y la distancia hacia el centro. Entonces, dice que tiene un radio de 0.2, que entonces el diámetro es de 0.40. Entonces tenemos nuestra pieza. Okay. Y ya en las dimensiones, dimensionando la pieza acá, mostrándola en el dibujo 2D, tenemos la dimensión. Como vimos, es solamente una esfera. Hicimos el corte hacia adentro y dice que es de un diámetro de 0.25 por una dimensión de 0.16 o 160 milésimas hacia adentro. Entonces dice que el diámetro de lo que es la esfera es de 0.40. Y aquí toma lo que les comentaba, a partir del centro la dimensión, que es 0.16, que es el 0.16 que vemos aquí de la profundidad de la pieza. Entonces tenemos lo que es el corte, tenemos la distancia que va a 0.16, y ahí tenemos lo que es la perforación de 0.25. Al hacer prácticamente la perforación de 0.25 por 0.16, pues ya nos queda ahí la pieza. Entonces, la pieza terminada, pues esta es una esfera, como lo acabamos de ver. Esa sería lo que es todas las dimensiones de nuestro ensamble del extractor de poleas. Y
tenemos el dibujo este sería el dibujo en 2D. Y este dibujo también pues, lo tenemos presentado en lo que es ya salvado como lo que es el formato PDF, ¿no? Entonces tenemos ya en nuestro formato PDF, de la misma manera, pues ya vemos el extractor de poleas, vemos el cuadro de información que nos dice, tenemos el logo de la institución, del TEC, y tenemos nuestro ensamble completo en lo que fue la vista explotada. Tenemos todos los elementos que utilizamos para hacer nuestro dibujo, y tenemos lo que es la base, el tornillo, el perno para los sujetadores, tenemos el sujetador, el maneral para la parte de arriba, y por último eran lo que eran las bolas que van insertadas en lo que son estas partes del maneral. Entonces, esta sería lo que es la práctica del proyecto final para SolidWorks. Entonces, con esto concluimos lo que es nuestro curso. Este es mi proyecto, lo presento de esa manera, y vemos que pues que sí lo hicimos trabajar como ensamble, que sí fue posible. Entonces, esto sería prácticamente mi proyecto final. Entonces, bueno, pues para mí fue un placer haber tomado este curso. Realmente aprendimos cómo poder generar piezas, dimensionarlas, y cómo generar los dibujos en 2D. Y a partir de esto, pues ya podemos empezar a pensar en cosas un poquito con mayor grado de dificultad. Entonces, mi nombre es Bernardino Guillén, del grupo de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana, y pues esto sería lo que es mi proyecto final.